Bueno, gracias. Buenas tardes y sobre todo por la puntualidad de los que habéis llegado puntuales y primeros. Esta es una clase de introducción a la kinesiología. Introducción en el sentido más amplio o breve de la palabra, que será de entender qué es la kinesiología, cómo funciona, para qué aplicarla, cuáles son los instrumentos de trabajo que podemos tener con ella y eso más. Perdonad un momento, os voy a silenciar porque de alguna manera tenéis los... pues, y ahora yo estoy también. Sí, una introducción de eso, de la kinesiología, qué es, para qué, cómo sirve, cosas que habitualmente la gente se pregunta, ¿no? De hecho, hay este punto de que la kinesiología es muy escuchada hoy en día. Escuchada quiero decir, perdonad, voy a silenciar, quiero decir que está muy de moda la kinesiología, al menos no como sesión de kinesiología, pero sí como el test kinesiológico. Muchas personas, terapeutas en general de tipos variados, utilizan el test de kinesiología cuando necesitan escoger o resolver alguna duda que están teniendo respecto de lo que sea. Normalmente esta duda pues acostumbra a ser una necesidad como binaria que tiene la persona para poder entender o saber, perdona, tengo que silenciar a otro, para poder entender o saber alguna cosa. Por ejemplo, lo típico, si tengo que darle flores de vaca a una persona y estoy dudando si es esta la otra o la otra, hay muchos terapeutas que lo que hacen es testar cuál es la flor que le van a dar y cuál es la flor más adecuada para esta persona, o incluso el conjunto o qué combinación de flores. Quien hace esto también lo puede hacer con piedras, lo puede hacer con homeopatía, lo pueden hacer los osteópatas, lo pueden hacer los quiromasajistas, lo puede hacer todo el mundo, cromoterapeutas. Es que hay el par biomagnético, hay infinidad de técnicas, bueno, más bien trabajos que están incluyendo la kinesiología como el test. Y para mí es importante diferenciar que no es lo mismo hacer un test de kinesiología que hacer una sesión de kinesiología, por eso voy a hablar de las dos cosas. Primero de todo, la palabra kinesiología viene de estudio del movimiento, con lo cual lo que está sucediendo en esta disciplina es que lo que estamos mirando es una respuesta del cuerpo, y es una respuesta de movimiento del cuerpo. En concreto, lo que miramos en kinesiología es la respuesta que dan los músculos del cuerpo ante determinados test. Hay algunos test que son simplemente para ver el músculo en qué estado está y otros test que se hacen para ver cómo reacciona un músculo ante algo que yo le estoy poniendo, un estímulo, que pueden ser de diferentes tipos. Hay quien usa testigos de kinesiología, acostumbran a ser productos que van en cápsulas o en unos viales o alguien que ya tiene materiales para probar encima de la persona a ver qué hace. Por ejemplo, un clásico que es muy buscado dentro de la kinesiología también, que son los test de alergias. Normalmente el de las alergias alimentarias es el que más atrae a las personas, pero también alergias a otras cosas. Las alergias son muy molestas y a menudo dan resultados muy positivos cuando se trabajan con kinesiología, pues para evitar que dé esas molestias. ¿Cómo se hace entonces? En teoría, poniendo el testigo de eso que a ti te produce alergia. Durante un año, 2 años, ¿sí? Estuvieron trayéndome a un niño que tenía un montón de alergias a la mayor parte de los arbustos y árboles que tenía en la zona en la que vivía, y eran muchos. Hubo que hacer trabajos de ver qué y de cómo y cómo aumentar pues, la respuesta de adaptación
de este chiquito ante esas cosas que le provocaban alergia. En algunos casos, no recuerdo si fue el de él, pero en algunos casos ver por qué tenía alergia a eso, es decir, descubrir algo que a la vista no era, y cuando me refiero a la vista, me refiero a la vista de los métodos más alópatas normales hoy en día, que es analíticas de varios tipos, o algo que no esté tan a la vista científica o analíticamente, pero que pudiese estar a la vista como un suceso que se ha dado en el momento en que este niño, esta persona, empieza a desarrollar una respuesta alérgica a. Digo esta segunda parte porque hay muchísimas de las alergias que sufrimos que tienen un componente, lo más fácil es decir emocional, pero lo más exacto es decir que tienen un componente traumático asociado con eso, sea una comida, sea un cereal, sea un componente de cualquier tipo, sea una flor, sea lo que sea. Hay una reacción del organismo traumática asociada, algo debió pasar en algún momento como memoria, a eso que le provoca reacción alérgica a esta persona. Bueno, pues cuando se encuentran estas cosas, si es que es de este tipo, pues también con la kinesiología, entonces pues pueden haber otras técnicas o cosas para resolver, pero lo importante, que es a lo que estoy yendo, es que serviría el test para encontrar, para descubrir, para ver qué te pasa, o a ver de dónde te viene, o a ver qué o cuándo te sucede, o desde cuándo te sucede. Ese tipo de cosas que queremos averiguar a través de la kinesiología normalmente se pueden hacer con facilidad. En ese sentido es el que digo hacer un test o un cromoterapeuta que decide que a esta persona lo que le está haciendo falta es un color frío. Quizá que por el conocimiento que tiene ya puede determinar cuál de ellos va a ser, si es un azul, si es un violeta, quizá un verde, ¿no? Pero ante la duda es poder testar. Así que la kinesiología se ha convertido realmente en una herramienta súper útil para poder corroborar, sobre todo averiguar qué le pasa a ese cuerpo o qué necesita ese cuerpo. Con lo cual hay un doble proceso que es el más común de puedo encontrar o puedo intervenir para ayudar al proceso de la persona. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque el cuerpo entero está interconectado y se está intercompensando de la mejor manera metabólicamente hablando y energéticamente hablando todo el tiempo. Así que si hay algún tipo de estímulo que me agrede, algún tipo de memoria que me quita energía o que me pone triste o lo que sea, lo que vamos a hacer es, vale, vamos a ver si descubrimos qué es y después cómo podemos intervenir sobre eso. Para esto sería lo más fácil, digamos, a la hora de utilizar un test. El test, como que es muscular, tiene que ser sobre un músculo. El test a un músculo es lo más conocido. El otro sistema, que lo hablo después, es el test por cadenas musculares, que es el que trabajó y popularizó Rafael Banach. El del trabajo a un músculo viene ya desde los orígenes modernos de la kinesiología, que viene con Goodhart, John, no me acuerdo ahora, Goodhart, que es el que trabajó declaradamente a partir de 1962, el que trabajó a fondo las correspondencias que tenían los músculos del cuerpo con diferentes órganos, también entrañas, sistemas del organismo y viendo además si eso estaba vinculado más con una cuestión vascular o una cuestión linfática o una cuestión más energética, que también lo miraron después, o también hemos llegado a los puntos de añadir emociones, bueno, diferentes cosas que fueron midiendo en un entorno sanitario con cientos de practicantes y miles de pacientes. A partir de ahí se configuró ya una primera tirada de músculos y lo hicieron por práctica, se dieron cuenta que los enfermos de un mismo órgano, los enfermos de una misma enfermedad, por decirlo así, manifestaban en la mayor parte
una debilidad de respuesta, después no lo llamaremos debilidad, sino una falta de respuesta en neurología, pero una debilidad de respuesta de un músculo en concreto. Eso es lo que les permitió empezar a cerrar un circuito, diciendo que, wow, entonces los enfermos de, o la gente que tiene problemas de, tendrá este músculo inhibido, es decir, con una falta de respuesta adecuada. ¿Para qué servía entonces? Al decir esto que he dicho antes, que el cuerpo está totalmente interconectado, decían, bueno, entonces este músculo está expresando el problema de este órgano, de este sistema. Pero sabemos que lo expresa el músculo porque estamos testando al músculo. Si estuviésemos testando otras partes u otras maneras en el cuerpo, obtendríamos también respuestas, quizá no en todas, pero también obtendríamos respuestas que nos estarían diciendo que, mira, sí, ese órgano, ese sistema que está mal, lo puedes ver en este músculo, lo puedes ver en el iris, lo puedes ver en la oreja, lo puedes ver en la planta del pie, lo puedes ver en la palma de la mano, lo puedes ver en la rodilla, lo puedes ver en el abdomen, lo puedes ver en infinidad de zonas y de puntos reflejos que tenemos en el organismo. En este momento estoy hablando de kinesiología, trabajamos con músculos, por tanto, la parte refleja la va a dar un músculo. Que después, cuando hablemos de cadenas musculares, no es así. En muchas ocasiones son un conjunto de músculos simultáneamente que están dando la respuesta. Pero si hablamos de la idea o del sistema de testaje a un músculo, es cuando diremos que es un músculo el que nos da la respuesta o un músculo el que está más afectado. Así que así es como empezaría la cuestión. Ver que hay un músculo que normalmente está bien, que está facilitado y que cuando la persona está enferma, el órgano está enfermo, el sistema está enfermo, ese músculo no puede funcionar bien y lo veríamos pues como debilitado, que no da una respuesta adecuada, que está como inhibido. ¿Qué quiere decir eso? Probablemente os suene en las portadas de algunos libros de kinesiología que aparece una persona con un brazo más o menos así y otro que le va haciendo el test, ¿sí? Que está apoyándose allí, que le hace un test, normalmente lo agarran por el hombro y con la otra mano hacen presión. En algunos casos se ve más adelantado, ¿sí? Que se le hace el test sobre este movimiento del deltoides anterior. Normalmente son los dos más frecuentes que se ven. Como lo estamos haciendo online, no os puedo hacer una demostración para que lo notéis, ¿sí? Que sería lo ideal. Así que os voy a proponer dos maneras de ver esto que estamos diciendo ahora. Una, la más común, la que se hace en muchos seminarios de cualquier técnica, que lo que ofrecen es un test kinesiológico para comprobar las cosas que están enseñando y normalmente es el O-ring se llama, ¿no? El hacer un círculo cerrando los dedos, hay que te lo enseña con el índice, hay quien te lo enseña con el anular, este cuesta más, ¿sí? De resistir, quizá por eso hay gente que le gusta más, y lo que habría que hacer es simplemente ver si lo puedo abrir o no con facilidad. Hay que hacer fuerza, ¿sí? Hay que hacer fuerza, quizá primero uno se sorprende de, ¿cómo cuesta o no? Bueno, la cuestión es que si ya le estoy tomando el tono a cómo lo estoy haciendo y me doy cuenta que intento abrirlos y que no puedo, ahí es donde tendríamos que ver qué es lo que sucede si le aplicamos un estímulo al organismo que lo pueda alterar, ponerlo en estrés o debilitarlo, quitarle energía. Lo llamamos energía ahora porque es más fácil, porque no os puedo ver físicamente ni hacer cosas físicamente, pero ahí sí, que sería más fácil, sí. Entonces, ¿cómo es lo que puedo hacer? Simplemente me aseguro que si estoy haciendo fuerza, los dedos no se separan y pienso en algo que es muy negativo o me toco alguna parte del cuerpo que me duele mucho o que la tengo enferma y, bueno, pues puedo hacer una presión o puedo pensar en eso que es muy molestoso, que es negativo, que me complica la vida, el dinero que me deben, lo que hay que pagar a Hacienda, cosas estas, ¿no? Sí, entonces puedo volver y repetir el test. Entonces es cuando me doy cuenta que por más fuerza que estoy haciendo, no puedo mantener el test. Si queréis es un buen momento para probarlo si es que no lo estáis haciendo ya. Hay que practicar primero para darse cuenta de que hago esa fuerza y que los dedos se mantienen en vez
ay, pues no sé lo que estoy haciendo, hay que hacer fuerza, si no prueba con otro, este será el más fuerte, casi seguro. Por eso te va a ser más fácil empezar con uno más flojito como el de abajo. Pero vas a ver que si cierras fuerte, no lo sabes. En cambio, cuando entramos en ese punto de estrés y volver a repetir, es mucho más complicado. Si tienes a alguien cerca, hazlo. ¿Sí? Es más fácil que le pongas los dedos por dentro y que estires, porque vas a tener mucha más fuerza y que lo puedas comprobar. Y simplemente le pides a la persona que esté aguantando, y si no, le pides entonces, piensa en algo que sea muy desagradable, o si te duele la rodilla, tócate la rodilla, o si te duelen las cervicales, tócate las cervicales y vuelve a probar el test. Verás que no resiste. Es un test, en concreto este, que a mí no me entusiasma demasiado, pero es uno que se repite mucho, mucho, mucho. Hay otro test clásico que es difícil decir que sea test a un músculo. Tampoco no podemos hablar directamente de cadenas musculares, pero es un test muy clásico de la kinesiología hace un montón de tiempo, pero que hay gente que lo sigue usando. Os cuento cómo es. Consiste en... ¿sí? Me quedo de pie, intento estar lo más recto posible, aguantando el equilibrio. ¿sí? Si me pongo así no lo vais a ver mucho, pero así me vais a ir mejor. ¿sí? Me pongo de pie aguantando el equilibrio. Simplemente me doy cuenta y tomo conciencia de la línea media y de si estoy estable o no estoy estable. A partir de ahí es cuando vendrá un estímulo, cuando vendrá una pregunta, cuando vendré con algo a lo que espero que el cuerpo reaccione. Este sistema es muy simple. Cuando al hacer la pregunta o la cuestión o el estímulo, el cuerpo se va hacia adelante, es que es como un sí. Cuando al hacer el estímulo, la pregunta o lo que sea, el cuerpo tiene la tendencia de que se va hacia atrás, es que es un no. Y en algunos casos no se va ni hacia adelante ni hacia atrás, sino que es como si hiciese un movimiento lateral. Esto es un no está claro, es como un no sé. Sigo sin saber quién inventó o propuso o popularizó este test. Para mí es un test un poco extraño, porque hay que tener muy bien alineado el cuerpo para mantenerlo y sentir un vaivén. Cuantas más veces uno va haciendo preguntas y como un vaivén está un poco más en marcha, hay un momento en que uno no tiene claro si me estoy moviendo por el vaivén que había antes o si es que realmente mi cuerpo se está alterando de alguna manera y me está provocando una diferencia de tensiones anteriores y posteriores como para entonces moverme de esta manera. Es como queda en un principio como un poco más extraño, pero es un clásico y lo hace servir mucha gente. Es muy discreto. Uno puede estar en la cola de que sea, del cine o de la compra o de lo que sea, y uno, como tiene que estar esperando, puede estar así y empezar a hacer preguntas y esperar a ver si el cuerpo se va hacia adelante o si el cuerpo se va hacia atrás o simplemente es que el cuerpo se va de costado. Por otro lado, sabiendo que las respuestas neurológicas son bastante particulares de cada uno, el generalizar que el hacia adelante siempre es un sí y que el hacia atrás siempre es un no, también va a ser complicado. Pero digamos que como regla general, hay gente que lo usa. Y que por tanto podríamos decir que, mira, es curioso, tengo un test más para poder comprobar cosas. Esto en el sentido de la kinesiología originariamente lo que está buscando es, insisto, es hacer un test y ver cómo hay una respuesta de un músculo o, como después diré, cadenas musculares. Ante eso, lo que quiero es ver qué hace el cuerpo. Cuando hago un test a un músculo, entiendo que si el músculo está bien y está fuerte y sigue fuerte después de hacer el test, es que todo está bien, no le quita energía. Cuando hago un test a un músculo y entonces el músculo está diferente a lo bien que estaba y de repente parece que está débil o que no tiene fuerza, diremos que eso que estamos testando le quita energía. Lo dejamos así de ambiguo, ¿eh? Después veremos que no es una cuestión de energía, es una cuestión directamente de respuesta del sistema neurológico hacia lo que son los propioceptores de los músculos y de las articulaciones, sobre todo de los músculos, especialmente el ánulo espiral o el uso neuromuscular de Golgi, o en los extremos del músculo, el órgano tendinoso
estoy haciendo un lío. El del medio, uso neuromuscular de Cune y en los extremos el órgano tendinoso de Golgi. Estos son los que estarán diciendo o dando una respuesta en el músculo y que hará que o esté bien en cuanto a fuerza y respuesta neurológicamente hablando o que no tenga capacidad de responder neurológicamente hablando. Esto que aparentemente es simplemente así, sí o no, de hecho es así, pero para poder hacer un test fino, adecuado, fiable, cuando lo hacemos con un solo músculo, hay que aplicar una técnica previa que es reconocer si el músculo que voy a utilizar me sirve para hacer preguntas o averiguar la respuesta del organismo al ponerle un testigo. Y esa técnica es comprobar si es un músculo indicador. Antes lo llamábamos músculo fuerte indicador. Después, hace unos años, se ha pasado a llamar músculo facilitado indicador, que tiene más que ver con una buena respuesta neurológica que no con una cantidad de fuerza de respuesta muscular. Pero bueno, estas son las técnicas que hay que hacer. Hay que comprobar si el uso funciona o no, si el órgano tendinoso de Golgi funciona bien o no, y si funciona bien, decimos, es un buen músculo, con este puedo hacer preguntas de este tipo. Antes he explicado cómo a través de digamos, descubridor, desarrollador moderno de la kinesiología, el Kuthert, encontrar estas correspondencias entre músculos y órganos, entrañas o sistemas, que ahí no se trata de mirar previamente si es un músculo indicador, simplemente lo que se hace es comprobar un músculo que, por estadísticas, sabemos que está vinculado directamente a la respuesta del estado de un órgano, de un sistema, un órgano entraña o de un sistema, y ver entonces, según la respuesta del músculo, cómo debe estar ese órgano o ese sistema. ¿Sí? En la kinesiología más clásica lo que se hacían eran un montón de técnicas fisiátricas que tendrían que ver directamente con el movimiento del músculo y de la articulación, porque bajo el mismo principio es si consigo que el músculo mejore y que dé una buena respuesta y que se ponga bien, el sistema está mejorando. Y así es como empezaron a equilibrar un montón de patologías. Ellos podían trabajar patologías porque eran sanitarios y trabajaban en un entorno sanitario. Nosotros, si no somos sanitarios, nunca trabajamos patologías, nunca hacemos tratamientos ni curaciones, solamente asistimos a personas con un trabajo energético que es a la que les ayuda a encontrarse mejor. ¿Sí? Pero la idea y el uso de los materiales y de la manera de trabajo es la misma. Uso un músculo para hacer un test para que me dé una respuesta que me indica por dónde va lo que está sucediendo. Hasta ahí todo más o menos un panorama muy breve y muy resumido, pero de cómo es el test y de cómo se debería mirar o saber que tengo un músculo que es fiable, que eso significa que es un músculo indicador. Sea fuerte antes, sea facilitado, que es como lo llamamos ahora, y lo que os he explicado que está más a mano, porque se lo puede hacer uno solo, sería este, ¿sí? Junto el anular y el pulgar e intento separarlos. Si os animáis y queréis hacer otro, es un poco más complicado, que consiste en probar el músculo del extensor del dedo índice. Y para hacer eso, lo que estaremos haciendo, lo que estaremos haciendo es presión con el dedo corazón sobre la primera falange. Presión sobre la primera falange del índice. Esto significa que hemos de poner en tensión totalmente la articulación distal interfalángica y la proximal interfalángica. Las dos tienen que quedar bloqueadas, porque lo único que esperamos que dé respuesta es esta parte del dedo, ¿sí? Que directamente las tres falanges reaccionen, pero de hecho la que estamos testando simplemente es la falange más proximal respecto de lo que ya sería los metacarpianos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, sería un autotest. Yo hago esta presión así y tengo casi siempre, al principio todos hacemos mucha fuerza, es agotador. Cuando uno ya está más ducho en el tema, ya no hace tanta fuerza y los cambios se pueden notar más. Pero la idea es, yo hago presión sobre la falange distal, digamos sobre la uña, ¿vale? Hago presión ahí
y intento que esto se mantenga recto. Y ahí hago la presión. Con 1 o 2 segundos es suficiente. Igual que he dicho antes, puedo pensar en algo que es negativo, algo que me duele, algo que no va bien, algo que me quita energía, algo que no quiero hacer y que por tanto me deja chof. Y pienso en todo eso y entonces ya siento que no tengo capacidad de aguantar al índice en extensión. Es un test que puede quedar subjetivo, como casi todos los tests que se hace uno solo, porque hasta qué punto estoy haciendo una buena resistencia, una buena presión, hasta qué punto realmente esto tiene una validez. Pero es como cualquier técnica. Hay que probarla y repetirla muchas veces hasta que uno siente que domina esa respuesta y que hay una confianza en cuanto al registro y la respuesta que va a dar el dedo. ¿Sí? Hay otra que es muy divertida y es muy fácil, y aunque parecen cadenas, es también de un músculo individual, que es con los 2 pulgares. Entonces se trata de ir estirando los 2 pulgares lo más parejos que puedas para poder comprobar qué están haciendo, si están iguales o no, ¿vale? Yo todo el rato los estoy estirando y los veo como bastante iguales. Vale, a partir de ahí viene lo mismo. Puedo empezar a pensar en cualquier cosa o tocarme algo que me duela mucho, y una vez he tocado eso que me duele mucho, vuelvo a hacer el test. Y ya no me dan iguales, ¿sí? Uno está más separado que el otro. Por la parte de aquí se ve gracias a las uñas. Las uñas quedan como una marca. Ahora no hago el test, ahora lo invento nada más, ¿eh? Es como que las uñas quedan también muy marcadas, las diferencias, entonces es muy fácil de ver, y si no, pues por las puntas, que es obvio que están salidas una respecto, están asimétricas una de la otra. Son diferentes test, hay muchos más, hay muchos más, que nos sirven para ir haciendo pruebas. Por ejemplo, cadenas musculares. La teoría es excelente, cambia totalmente el criterio y el concepto de testaje, el de cadenas musculares, al de sobre un solo músculo. El de cadenas musculares, ya lo he dicho antes, lo repito ahora, es del Rafael Banach, y lo que está probando es, vale, si yo estiro totalmente un brazo, normalmente lo hacemos desde la muñeca, y estiro hasta la punta del pie, entonces cuando voy a ver si los 2 pulgares, que se los veo simétricos, si las cadenas están simétricas o si quedan asimétricas. Este sería el sistema. Para poder hacer este test a una persona, lo ideal es que la persona esté totalmente tumbada, estirada, con los brazos hacia atrás, y que le podamos hacer una tracción y llevarnos de los brazos hacia nosotros, y para poder comprobar si da o no da esa diferencia. Este es el origen que se hizo primero de todo para el par biomagnético. La idea del par biomagnético era estirar desde los tobillos las piernas para ver lo mismo. Si se quedaban así, quedaban iguales. Pero la práctica, y dado que las piernas pesan bastante, ha hecho que al final la gente acabe haciendo un tipo de test que es más a un músculo que de cadenas musculares. A ver si realmente se queda así, si se va hacia adentro o no. Es diferente. Pero como idea de cadenas musculares sea lo mismo, estirando desde las piernas. La gente que ha estudiado parte de osteopatía, ante esto siempre hay como un dilema primario que presentan, que es, bueno, pero aquí lo que puede haber es un bloqueo diafragmático, que es el que puede dar un tipo de respuesta que sí es distinta en las extremidades superiores que en las inferiores, y que da una interpretación diferente si las partes que se acortan y se alargan son las del mismo lado, son las del lado contrario, y a partir de ahí decidir si hay o no hay un bloqueo diafragmático. Esto se resuelve de la manera en que quien conoce ese test sabe que esto puede pasar, que es lo que se enseñaría en un curso de kine. Lo primero que se va a mirar es si hay o no hay un bloqueo diafragmático y liberarlo, para entonces poder hacer un test en el cual, vale, no hay bloqueo diafragmático, por tanto sé que si ahora hay diferencias de respuestas de las cadenas en cuanto que una se queda más alargada, otra se queda más corta, eso sí que es porque está reaccionando un músculo del cuerpo a lo que yo estoy dando como estímulo, la pregunta que estoy haciendo o algo así.
Sí, la idea es buena, pero también se podría cuestionar. Porque, ¿por qué tiene la persona un bloqueo diafragmático? ¿No será que a lo mejor el bloqueo diafragmático es el que está dando sentido a la sesión o a la consulta que está planteando la persona que nos ha venido a ver? A lo mejor deberíamos tratar el bloqueo diafragmático con el sentido propio de apertura de la sesión y que pueda estar vinculado al objetivo de trabajo, ¿sí? A lo que es la petición que nos está haciendo la persona, y no simplemente desbloquearlo porque tiene que estar desbloqueado para que yo pueda trabajar. A lo mejor ese bloqueo que muestra el sistema, ese bloqueo diafragmático que está mostrando el cuerpo, es el que está dando la señal de hay algo que no me va bien y que tiene que ver con lo que te vengo a contar. Y a partir de ahí, pues poder hacer otro tipo de trabajo. Estas cosas previas que hay que mirar antes de empezar una sesión reciben en kinesiología el nombre de pretest. Y los pretest acaban siendo una serie de comprobaciones que acaba siendo la persona que practica la kinesiología para sentirse segura de que los diferentes canales de respuesta de esta persona van a dar respuestas fiables y que por eso se pueden probar primero y se deberían, si no están bien, corregirlas para que eso funcione. En mi práctica de estudiante en varias escuelas diferentes, con varios profesores diferentes, con varios sistemas diferentes durante unos cuantos años, me llevó a la conclusión de que realmente en cada escuela validaban o daban como preferente un tipo de test que otras no hacían y en las otras otro tipo de test que en las otras no hacían. Por tanto, digamos que el pretest acababa respondiendo bastante a lo que era la experiencia de las personas que estaban enseñando y que tenía que ver con, yo me he dado cuenta que si esto no lo miro primero, no puedo asegurar que el resultado después esté bien. Lo único que quiero decir es que el pretest es, digamos, como muy importante hacerlo y que el tipo de pretest o el sentido del pretest va a depender de con quién estudies y para qué lo estés haciendo. Y eso en una clase de introducción es demasiado. Así que simplemente que sepas que si estudias con alguien kinesiología y te enseña un pretest, es el pretest en el que esta persona está confiando para poder hacer sus sesiones de kinesiología y que lo pasa como algo previo antes de ponerse en cosas más profundas. Por ejemplo, sería lo que hacían los naturópatas más clásicos, los más higienistas, cuando al recibir a una persona nueva que venía con una determinada patología, lo primero que hacían era limpiar tanto los emuntorios como el intestino de la persona. Es decir, todos los espacios de intercambio y de eliminación y excreción tenían que estar limpios, porque si no, lo que iba a estar aportando esta persona naturópata, naturopática, con las diferentes técnicas, sean nutricionistas, de complementos, fitoterapéuticas, lo que fuera, entendía que no se iban a aprovechar adecuadamente en el organismo, no iban a hacer el efecto que tenían que hacer, porque no iban a ser absorbidas ni metabolizadas adecuadamente. Entonces, para que el trabajo funcionara, tenían que primero limpiar antes de aportar. En la kinesiología vendría a ser algo parecido. Hay que hacer una comprobación de una serie de circuitos primero para ver que eso está funcionando bien y entonces entrar con la otra batería de recursos que se quisieran ofrecer. He dicho, no, me queda uno, sí, porque antes he enseñado lo de los dedos y lo demás. Si quiero hacer un test, igual que lo podría haber hecho así con músculo, también se puede hacer un test parecido con las cadenas musculares. Queda reducido a las cadenas musculares de cintura escapular y consistiría en estirar los brazos. Lo voy a exagerar un poco para que se pueda ver cómo quedan los pulgares. ¿Sí? Yo estiro y en este momento, pues los pulgares se ven, ¿no? Se ven que están simétricos, están igualados. Lo puedo repetir varias veces más y si lo puedo hacer un poco más relajado, pues todavía se ve más. En el momento en que yo entre en un factor de estrés, que toque algo que duele, algo que está enfermo, algo que tiene que ver con un proceso de desgaste, habrá un cambio en la respuesta de las cadenas musculares. Por ejemplo, vuelvo a este músculo de aquí y vuelvo a hacer el test y hay una diferencia obvia.
¿sí? Esto hay que probarlo en las propias carnes. Y cuando uno lo hace al principio, lo hace con tanta tensión a veces que es difícil permitir que haya una respuesta. Para que haya una respuesta muscular que esté bien dada, hay que relajar los otros músculos. Si me pongo todo yo en tensión, anulo una respuesta. Cuanto más relajado estoy al hacer el test, ahora ya hace mucho rato que he apretado ahí, ahora ya no reacciona, pero a la hora de hacer el test tengo que estar lo más relajado posible. Esta de aquí exige más esfuerzo. El mismo test, ahora ya creo que ya no se va a ver, pero el mismo test lo puedo hacer hacia abajo, estirando los brazos relajadamente hacia abajo y sintiendo si están o no igualados o cómo quedan las cadenas musculares cuando lo bajo los brazos. Podría ser exactamente lo mismo, ¿sí? Así que tenéis varias opciones ahora para ir probando, para ir jugando y ir comprobando qué sucede, si cambian o no cambian, si tengo una respuesta o no tengo una respuesta. Otra parte importante, interesante. He dicho al principio que no es lo mismo hacer un test que hacer una sesión de kinesiología. Si simplemente hago un test, por ejemplo, me voy a este, que es muy visual, más que ahora que con los músculos. Si yo voy a este y lo que hago es ver, vale, estiro, las cadenas están simétricas y voy a buscar qué es lo que le hace daño a la persona, pongamos que viene como muy cargado de la espalda. Entonces voy a ver si es más una cuestión de un músculo, si es más una cuestión de unas vértebras, por ejemplo, o si tengo más habilidad, si da más un tendón, quizá la articulación, algún ligamento. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, yo compruebo que la persona en un estado relajado, sin ningún estímulo ahora, sus pulgares se ven simétricos, las cadenas están simétricos. Lo que puedo empezar a hacer es a tocar allí donde hay dolor. Por ejemplo, puedo ir tocando los músculos que creo que están en tensión y dónde está el problema, hasta que encuentro un músculo que de repente las cadenas se acortan porque, eso me ha estresado, eso me ha dolido, eso sería lo que tendríamos que estar buscando. Que resulta que toco músculos y no hay ninguna reacción por parte del cuerpo, es decir, que se desigualan los pulgares, es decir, que de simétricos pasan a asimétricos. Bueno, pues entonces quizás una vértebra. Así que podría ir empezando vértebras o pares de vértebras hasta que al tocar un par de esas vértebras da una respuesta. Esto que uno dice, wow, pero simplemente así. Sí, simplemente así, porque quiero recordar algo que he dicho al inicio, que es que las respuestas son a los test neurológicos de los propioceptores, tanto de los músculos como de las articulaciones. Por eso, al tocar músculos, articulaciones, y cuando uno es más fino, tocar el huso, el vientre, tocar a los órganos tendinosos, o tocar ligamentos, tocar cápsulas, tocar meniscos, uno puede obtener respuestas mucho más elaboradas al respecto de qué es lo que realmente está sufriendo o está afectado o dónde hay que poner la mirada, ¿sí? Y eso es porque al hacer un toque, los receptores, los propioceptores en este caso, reciben y pueden dar esa respuesta diciendo aquí sí que hay un problema, ¿sí? Es por eso que funciona la kinesiología. Paréntesis, hay mucha gente que dice, oh, la kinesiología es magia. Bueno, el efecto que da el trabajo de la kinesiología es mágico, pero no es magia, porque la kinesiología funciona por dos sistemas fundamentales, el sistema nervioso y el músculo esquelético, en concreto el tejido conectivo. La kinesiología, para que funcione y para poder hacer una buena sesión, para tener un buen test, es imprescindible saber que estamos trabajando con ambos, tejido conectivo y sistema nervioso. A partir de ahí es cuando entendemos qué hacer, qué no hacer, cómo intervenir, cómo modificar, y sobre ese dominio es que se obtienen resultados diferentes según la especialidad de cada persona dentro de la kinesiología. Sí, en la kinesiología pasa como en tantas otras disciplinas, hay especialidades. Los hay que, bueno, yo entre ellos que empecé así, que queríamos ser realmente holísticos y realmente yo me puedo presentar como kinesiología o como kinesiólogo holístico durante muchos años, pero de manera natural, por mis inquietudes, por mi trabajo personal, por los trabajos
de investigación que he ido haciendo, pues yo me he decantado totalmente a la parte de lo mental, emocional, energético y lo sutil, sabiendo que con esto también estamos trabajando sobre las cuestiones físicas de la estructura del organismo y también sobre la bioquímica, es decir, sobre la respuesta fisiológica del organismo. Y lo que digo no es nada del otro mundo. Todos sabemos que si estoy comiendo y tengo un susto, puedo tener un problema de digestión. Es decir, un susto puede cortarme la digestión, sí. Un meterme en agua fría de repente, el clásico, ¿puede cortarme una digestión? Sí. Es decir, hay diferentes estímulos que pueden provocar reacciones. La del agua sería una cuestión más que química, sería térmica. La del susto sería más emocional, aunque el susto se acaba convirtiendo en una respuesta hormonal, adrenalínica. Hay tantas no, o sea, son 5 o 6 nada más, pero hay varias maneras en las que se puede estar dando un tipo de información y que el cuerpo responde, por ejemplo, con un corte de digestión o con una indigestión simplemente, o se me ha puesto mal la cena, y que tienen que ver con cualquiera de esos, o pueden tener que ver con cualquiera de esos factores. Bueno, andaba diciendo yo que por lo que la idea de poder hacer algo más elaborado, ¿no? Al hacer una sesión de kinesiología, no solo hacer un test aislado de kinesiología. En eso consiste en que tiene que haber un planteamiento sobre el motivo de consulta. Tengo que poder atender qué es lo que quiere hacer la persona. Voy a hacer el pretest, eso que acabamos de contar hace un rato y que es lo que puede ser necesario o conveniente, según donde he estudiado lo que creo que es fundamental que se dé para que pueda funcionar bien. Y a partir de ahí es ver de en qué manera puedo entrar a afrontar lo que la persona me está proponiendo. Hay dos vías bastante diferenciadas. Una, hacer kinesiología con lo que se aprende solamente en un curso de kinesiología, que tiene que ver con una serie de herramientas que se han ido desarrollando desde los creadores modernos de la kinesiología hacia acá. O la segunda, añadir todo lo que yo ya sé hacer, sea terapéutico o no. Porque, por ejemplo, puedo ser muy bueno contando chistes. Y esto a lo mejor a una persona le va a hacer muchísimo bien que yo de repente me ponga a contarle chistes. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y para qué me sirve la kinesiología? Pues si tengo un repertorio de chistes, puedo testar qué chiste contarle a esta persona. Si no quiero ser tan limitado, vale, pues puedo contar qué ámbito de chistes puedo contarle a esta persona. Si chistes de humor negro, chistes que se llaman verdes, ¿no? Chistes sexuales, esto, o chistes de animales, o chistes estos que son como de inteligente, ¿no? Que te ríes cuando has entendido el juego de palabras que se ha hecho. Son tipos de chistes diferentes. No todo el mundo se ríe con todos los tipos de chistes. Entonces, quiero triunfar en este momento, pues puedo testar qué chistes contar. Incluso si tengo varios claros en la cabeza, ¿cuál cuento primero? Para eso, perdona, te estoy bajando un montón el nivel, pero quiero decir que la kinesiología la podríamos utilizar en todo momento que nos diera la gana para poder comprobar o hacer un test para poder entender o escoger por dónde quiero moverme, qué quiero hacer o qué quiero evitar hacer, o con qué puedo recuperar un estado que quizá he perdido. A todo eso me estoy refiriendo. Entonces, en la sesión he dicho que o podríamos entonces aplicar las cosas que nos han enseñado en un curso, o puedo empezar a aplicar las cosas que yo ya sé, seas o no seas terapeuta de cualquier tipo. Es decir, tengo en casa pues diferentes plantas que tengo del herbolario con las cuales me hago infusiones. Y no tengo ni idea qué es lo que le pasa a mi pareja, pero voy a testarle cómo hacerle una infusión. Y de las 12 plantas que tengo en casa, digo, pues a ver, ¿cuáles necesita? Pues esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Bueno, pues perfecto, ya lo tengo. Entonces con esas le hago una infusión y compruebo a ver qué pasa. Lo mismo podría ser para preparar una comida.
¿qué preparo hoy para comer? O si me siento cansado y quiero recuperar energía, pues podría estar testando qué tipo de ejercicio o meditación o descanso necesito hacer para recuperar energía. Y etc, 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 etc. Todo esto que estoy contando serían como hacer pruebas sueltas. Aquello que yo decía al principio de hacer solo un test de kinesiología, no una sesión de kinesiología. Pero si ya quiero hacer una sesión, es porque voy como que a ir mucho más allá. Voy a encadenar unas cosas con otras, voy a ver qué me lleva a qué se va abriendo, qué se va destapando, qué voy encontrando más adentro. ¿Qué puedo hacer con eso nuevo que sale? Si se puede trabajar o no. Ver si hay que hacerle algo, si hay que ayudar con algo, si hay que proporcionar algún tipo de información o de color, un imán, una geometría, un canto, una vibración, una frecuencia, un punto de acupuntura, una flor de Bach, un diapasón, un abrazo, lo que sea que esa persona pueda necesitar y que yo estoy en disposición de ofrecer. Así que si he hecho otras formaciones, tengo otras cosas que he estudiado o que no he estudiado, pero que las sé y las quiero testar, se pueden incorporar dentro de lo que sería el corpus de trabajo de una persona. Y ahí es donde estaríamos buscando qué te pasa, cómo te puedo ayudar con esto, de dónde te viene, con qué se ha vinculado, tú cómo lo has vivido, si te ha repetido más veces, resulta que no es solo tuyo, sino que esto viene de tu árbol y es de tu abuelo, porque resulta que eres un doble del abuelo y que por tanto esto te está afectando en estas condiciones de carácter que ligan precisamente con esta parte del horóscopo de tu ascendente que en este momento está en tránsito con no sé qué y tu comportamiento dentro de la psicología taoísta de un metal recalcitrante que bla, 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 bla. Y además todo que lo tienes en el quinto chakra. Claro, esto es algo que va más allá de simplemente un test para saber si te doy estas flores o te doy estas plantas. Es conseguir elaborar o desentrañar cómo ha hecho esta persona, cómo ha hecho este ser, para llegar a un estado, por supuesto, de compensación natural, para poder estar en el mejor estado posible, teniendo en cuenta que hay una serie de cosas que no ha sabido cómo administrar en el cuerpo, no ha sabido cómo integrarlas, o que quizá por una mala vida, por costumbres de vida o alimentación o relaciones con otras personas, el organismo se ha ido deteriorando. A lo mejor no es simplemente dar unas vitaminas, sino entender el proceso en que uno se ha ido deteriorando en unas relaciones para entender que hay que cambiar unas relaciones y cambiando las relaciones cambiarán el metabolismo y por tanto la persona va a sentirse diferente, etc, 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 etc. Esta es una diferencia importante entre lo que va a ser el test separado, aislado de kinesiología, de lo que sería una sesión de kinesiología. Y esto dentro de una sesión lo podemos repetir tantas veces como haga falta, según maneras de enfocar el problema que nos ha planteado, según si nos plantea más de un problema, según si cuando la persona ha planteado un problema, lo que se acaba abriendo es otro problema no esperado, aquello típico, como si fuese la caja de Pandora, en donde uno dice, ¡guau! Lo que se acaba de abrir aquí. A veces sucede, ¿eh? Sobre todo cuando uno trabaja con las herramientas de kinesiología emocional, kinesiología sutil. Lo que sucede muchas veces es que alguien te viene por, mira, es que me duele el hombro, me duele la rodilla. Y empiezan a salir cosas que uno dice, ¿pero qué? ¿Pero qué es esto? Y sí, resulta que ese dolor de rodilla no tiene que ver contigo, tiene que ver en cómo tu padre se acabó humillando delante del suegro porque no sé qué, y al humillarse clavó la rodilla al suelo y entonces a ti te duele la rodilla y bueno, qué sé. Cosas de estas, lo explico así para que quede bonito, ¿eh? No quiero decir que esto tiene que ser así ni siempre, pero es, al contarlo así, dice uno, ¿de verdad pueden ser estas cosas? Es increíble. La afirmación esa de que la realidad supera la ficción es absolutamente cierto. La de cosas que hemos llegado a hacer con nuestros cuerpos, no tan solo los cuerpos físicos, los cuerpos energéticos, nuestros cuerpos psíquicos, nuestros cuerpos
bioquímicos para poder compensar las diferentes cosas que vivimos y que nos pasan, que nos comemos, que nos dicen los medios de información y comunicación, por Dios, qué manera de contaminar, etc, etc, etc. Uf, cuánto hay que hacer para poder hacer permeable de una manera en donde yo pueda integrar las diferentes cosas que me llegan, que me tomo, que respiro, que comparto, que estoy con, para que acaben siendo más, digamos, saludables para uno mismo. Digamos que para eso va súper bien la kinesiología, es decir, mejorar los mecanismos de adaptación del organismo, que de hecho es lo que está haciendo siempre el organismo, intentar estar bien, intentar conseguir una homeostasis, y para conseguir una homeostasis ha de estar todo el tiempo quitando y poniendo, subiendo y bajando, segregando y inhibiendo segregación. Todo el tiempo es una actividad binaria, todo el tiempo que se ha estado dando en el organismo. Al final de una sesión podría llegar el punto, dependiendo de cómo es la persona que está haciendo la sesión, llegar el punto de, bueno, y ahora a esta persona necesita hacer algo, necesita tomar algo, necesita comer algo, y a partir de ahí es donde, según los registros de posibilidades que hayamos estudiado o que conozcamos, es cuando podríamos empezar a testar si a esta persona le conviene hacer yoga, pilates, salir a correr por a la montaña, bañarse en el mar, ducharse con agua fría, quitar el azúcar de las comidas o irse a dormir antes. O hay gente, hay casos que se han mejorado muchísimo porque tenían que irse a dormir más tarde y no a la hora que se iban a dormir. Y bueno, son muchas cosas de este tipo que acaban siendo tan curiosas que a uno lo sorprenden y de verdad que los problemas que tenemos a veces son tan originales. De hecho, no, los problemas que acabamos teniendo los seres humanos son pocos y nos repetimos infinitamente. Somos millones de humanos, pero repetimos casi todos los mismos problemas. Pero la manera en que lo hacemos para tener los problemas es lo que también hace que las sesiones sean muy divertidas, porque a uno sí que lo sorprenden y dices, wow, de verdad, son más originales. Y hay momentos en la sesión que se convierten como en un juego de búsqueda, de descubrir quién es el asesino y como el Cluedo, ¿no? Era el Cluedo, que había que descubrir quién había sido el asesino, con qué arma había sido y en qué habitación de la casa había sido. Bueno, pues algo así podemos acabar haciendo con una sesión de kinesiología para que se convierta en algo que sea más lleno de recursos y de posibilidades según las diferentes cosas que le pueden pasar a los seres humanos para encontrarse mal. Normalmente, cuando alguien quiere hacerse una sesión o vienen a que se le haga un test es porque se encuentran mal, ¿eh? Casi ninguno viene porque se encuentre bien para ver si le encuentras algo, que ya podría ser, ¿eh? Ya podría ser, pero no va por ahí, no va por ahí. Creo que como introducción os he dicho casi todo. Deciros que en el Instituto Francesc Marieges, no me he presentado, soy Francesc Marieges, por cierto, lo digo un poco tarde, pero yo soy Francesc, que tenemos un módulo pequeño que normalmente se hace en septiembre, en febrero y en julio. Un módulo intensivo pues, para aprender a testar y manejarse con las diferentes herramientas de la kinesiología y sobre todo con estas dos cosas, métodos que he dicho, más la del músculo indicador o la de las cadenas musculares, para que cada uno pueda escoger qué, entender cómo es y tener fiabilidad en el test. Después, entender esto que estoy diciendo como idea de sesión, de que realmente las cosas no son aisladas, sino que pueden ir enganchadas unas cosas con otras y que unas pueden ser consecuencias de otras y que puede haber una sucesión de hechos en la cual hay que encontrar en dónde está el resorte que hace que todo eso pueda salir a la luz, pueda limpiarse o pueda cambiar. Y después la posibilidad de mirar cómo personalizarte tu trabajo con kinesiología, con las cosas que tú ya sabes y que traes a cuestas para que todo eso que ya tienes y ya sabes que es tu potencial, también lo puedas utilizar. Está
también el curso, supercurso de Kine Emocional, que es el que vengo haciendo ya desde hace ya no sé cuantísimos años. No tiene nada que ver como lo hice el primer año, es mucho más completo, muchos más recursos, con muchas más ideas de trabajo y de cómo descubrir qué es lo que le puede estar pasando a la persona con la que trabajamos. Lo tenéis, está en la web, Instituto Francesc Marieges, en el apartado de kinesiología encontraréis las cosas que os estoy diciendo ahora. La del intensivo de kinesiología, la kinesiología emocional, la kinesiología sutil, que también dentro de la web podéis encontrar esta especialización que hace Marta Román dentro de la kinesiología, dentro de todo lo que es el apartado del campo de lo sutil, y en breve vamos a incorporar las regresiones con kinesiología y, bueno, y lo que podamos ir haciendo con kinesiología que podamos hacer que sea diferente a lo que hacen en otros lugares y que tenga interés para lo que queráis hacer, porque son diferentes especialidades o maneras de poder entrar más a fondo todavía en lo que uno esté trabajando según las herramientas que cada uno tengamos. Ya está, ya está. En septiembre el intensivo de kinesiología se da el fin de semana que viene y ahora, en el 2022, en el fin de semana que viene, el 23, 24, 25. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y como introducción a la kine, no sé, creo que está, ¿no? No sé si me estoy dejando algo. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Si no os animáis a salir en imagen o en voz, podéis hacer la pregunta por escrito en el chat. Que tengo gafas, porque sin gafas no las voy a ver. Y si no tenéis preguntitas, pues lo podré cerrar. Yo te Sí. quería preguntar Sí. que estoy haciendo unas sesiones, o me están haciendo unas sesiones Sí. con el biomagnetismo. Sí. No tengo conciencia que me hayan hecho el pretest, no sé si lo hizo sin comentármelo. Habría que preguntárselo en todo caso, pero es muy probable que en par biomagnético no hagan pretest. Y hay gente, he visto, no siempre en los clásicos del biomagnetismo, no quiero decir no en el par biomagnético, pero sí que he visto que gente que realmente se maneja con los imanes, dentro de su pretest, lo primero que hacen es estabilizar biomagnéticamente la persona, muchas veces poniendo un imán en una palma de una mano y otro imán en la otra palma de la mano, en polos contrarios, para que se regule la energía, el circuito de energía. Pero en muchas ocasiones, depende de con quién uno hace par biomagnético, lo que van es a fórmulas hechas. Entonces, lo que van a hacer es mirar cuál es el problema dentro de las listas que tienen, cuál es el que sale. Entonces, según el problema que sale, dice directamente qué hay que poner. Con lo cual, ya no les hace falta este concepto de si el músculo me va a decir que sí o que no, las cadenas musculares van a salir bien o no, sino directamente ya testan y encuentran cuál es y entonces aplican esos imanes. Por otro lado, no hay nada como no saber para que no sea un problema. Quiero decir, si hay gente que no sabe que debería hacerse un pretest previo, tanto a lo que sería el músculo indicador como a lo que serían las cadenas musculares, si la gente no sabe que hay que hacer un pretest y le han enseñado que directamente el test se hace así, así y funciona, les funciona directamente. Y para lo que van a testar, que de hecho es testar una lista, ¿no? Normalmente, una lista, tengo que poner el imán aquí, tengo que poner el imán aquí. Otra lista, tengo que poner el imán aquí, tengo que poner el imán aquí. No sé. Pregúntale si quieres, pero No, sí, yo... en biomagnetismo, no sé si solamente hacen biomagnetismo, quizá no se hayan planteado lo del pretest. De acuerdo. No sé, ahora es porque lo has dicho, porque si no, ni sabía que había... Ya. que podía haber un bloqueo diafragmático y que había antes que No, por testarlo. ejemplo, el bloqueo diafragmático puede ser un problema para los que hacen el test de cadenas musculares, el test de la R de Rafael Banais. Para los que hacen un músculo indicador, no les importa para nada el test diafragmático, el bloqueo diafragmático, porque Vale, trabajan sobre un músculo, no trabajan sobre cadenas, normalmente, ¿eh?
nuevamente. ¿Verdad que tienes un curso que es aprender a hacer preguntas? Sí, 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 sí. Vale, Bueno, he querido juntar lo que estaba por separado, que antes era lo del hacer preguntas, el aprende a preguntar, y el otro que tenía, que era el del lenguaje no verbal, y los he juntado, porque en cada clase que daba al final pasaba que los que querían ver el lenguaje no verbal acababan teniendo que preguntar, y los que hacían preguntas se daban cuenta que entendían mejor las respuestas cuando también podían leer el lenguaje verbal, el no verbal, y ahora es uno solo, todo junto, empezará en noviembre, que se llama Herramientas de Comunicación Verbal, Gestual y Corporal. Ahora tiene este nombre tan fantástico, que está dentro de la web, está dentro del apartado de psicología taoísta. Está ahí dentro. Y sí, vale. la manera de preguntar ayuda muchísimo cuando uno ya está suelto con el test, cómo testar. Cuando uno está inmerso realmente en sesión de kinesiología, la habilidad de preguntar genera lo que llamamos puertas de entrada a una línea de trabajo, que son mucho más claras, son mucho más profundas y mucho más efectivas. Y eso sucede cuando la habilidad para preguntar y para leer la respuesta corporal de la persona está en marcha. Entonces permite un grado superior en cuanto a la respuesta de la sesión de kinesiología. Y eso es porque al preguntar mejor se establecen mejor los problemas y los objetivos que el cuerpo está necesitando para solucionar esos problemas. Y claro, la efectividad es mucho mayor. Sí, sí, sí. Empezará Sí, ahora en no, noviembre. no, precisamente es porque a veces no me fío si me hago autotest, porque pienso que no, ¿y si no he hecho la pregunta bien hecha? Ay, sí, señora. Esa es una de las partes súper importantes, darse cuenta, porque realmente el cuerpo está respondiendo a lo que estamos formulando y no a lo que en teoría queríamos formular. ¿Sí? No responde a la intención, sino realmente a lo que estamos verbalizando o la manera en que estamos construyendo el pensamiento. Por eso una de las cosas importantes de aprender es cómo ordeno mi pensamiento, cómo estructuro las frases, cómo uso los tiempos verbales, cómo pongo la claridad de lo que es el objetivo de lo que estoy buscando, y sí, entonces cambia todo un montón, sí, sí, sí. A nivel de creación de realidad, el uso adecuado de las palabras y de la sintaxis es muy importante. Pues sí, si te animas ya nos veremos ahí. A lo mejor es que hay más de un curso que me atrae, lo que ocurre es que iré haciendo uno por uno, ¿no? Bien hecho, sí, bien hecho. Y este es uno de los que creo que puede ser importante. Luego el de las 5 fases también me atrae muchísimo. A ver, a ver, a ver. Ese es el próximo lunes, el de las 5 fases. Gracias, Bueno, Irma. la explicación que vas a dar, ¿no? La clase que vas a dar. Eh, Yo creo que me he apuntado, ya revisaré. lo miraré después y te digo si estás apuntada. Gracias. A ti. ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita en el chat? ¿Dónde vería yo el chat? El chat no tendría que verse por aquí abajo. No lo veo. Sí, Sí, pues no lo veo. Ah, sí, ahora lo veo. Ta, 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 ta. Va, perfecto. no hay nada. No, Por no hay lo nada menos más. Bueno, pues si no tenéis ninguna preguntita al respecto de esto que os he contado de la Kine, pues me despido aquí. Os doy gracias por haber venido, por haber estado aquí hasta el final, porque habéis aguantado hasta el final, fantásticamente bien. Y pues eso, muchas gracias. Si queréis, si os atrae la oferta Kine, pues mirad dentro del instituto porque tenemos varias cositas para hacer. Y si no, como estaba comentando ahora Inma, tenemos más cosas que también están vinculadas directamente con la manera de trabajar dentro de la Kine y dentro de lo de la yo psicología. lo, yo lo recomiendo. Gracias, Inma. Gracias. Bueno, hasta luego. Buenas Venga, tardes. adiós.